Bien, hermanos, comencemos entonces estudiando acerca de angelología. Creo que todos recibieron un material, ¿verdad?, que pueden ir llenando, así como hicimos el domingo pasado. Y si no lo tienen, ahí está el hermano Elías, solo levántenle la mano, ¿verdad? Si no lo tienen, les quiero decir que tuvimos problemas imprimiéndolo en la mañana, no pudimos repartirlos a todos y por eso les envié el mismo material al WhatsApp. Bien, hermanos, acerca de los ángeles. A través de la historia, hermanos, la humanidad ha estado intrigada o por lo menos interesada por el mundo espiritual. Muchas personas se han dedicado y algunos hasta se han obsesionado a investigar acerca de el mundo espiritual, y me refiero a Dios, a seres celestiales, ángeles y a los demonios. Algunos de hecho proclaman o enseñan que hay todo un conjunto de seres espirituales, ¿verdad? Aparte de los que dice la Biblia, seres de todo tipo, tamaño, color, etcétera, etcétera. Algunos hermanos afirman haber visto o que incluso ven ángeles y demonios. Unos van más allá y dicen que platican con ellos. Otros incluso que les dan órdenes, ya sea a los ángeles o a los demonios, y que estos las cumplen, las órdenes que ellos les dan. Hay incluso personas o iglesias que deberíamos catalogarlas como sectas o cultos, que le enseñan a las personas a cómo ponerse en contacto con su ángel de la guarda, con su ángel protector. Y lastimosamente al extremo de todo esto está el satanismo, que también adora a Satanás y a los demonios. Sabemos también, hemos escuchado, frecuentemente escuchamos de personas que están poseídas o endemoniadas, y también de personas que se dedican a eso, ¿verdad? Lamentablemente muchos por negocio. Por esta fascinación, hermanos, fascinación realmente del ser humano con el mundo espiritual, es que incluso han surgido un montón de cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, y yo sé que han escuchado ustedes hablar de esto, de espíritus chocarreros, ¿verdad? Espíritus chocarreros, duendes, hadas, la sucia, la llorona, el demiurgo, por ejemplo, que eso es algo de los gnósticos, y una serie de cosas, hermanos. Y esto trae confusión, incluso a veces hasta confusión dentro de la iglesia, porque muchas personas no saben distinguir cuáles de todas estas cosas que se dicen son reales, es decir, que las menciona la palabra de Dios, y cuáles son mera fantasía, producto de la fantasía, de la imaginación del ser humano. Gracias a Dios, hermanos, nosotros, la iglesia, los cristianos, contamos con la Biblia. Amén. Contamos con la Biblia, que es la revelación de Dios. Y como dicen las mismas escrituras, 2 Timoteo 3:16, que la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, Hermanos, la Biblia nos enseña todo lo que Dios quiere que sepamos acerca de las cosas. Es decir, que si queremos saber acerca de ángeles, demonios, del mundo espiritual, lo que tenemos que hacer es buscar en la palabra de Dios. La Biblia nos enseñará acerca de ellos, hermanos. Y para mí algo muy importante, valioso, hermanos, algo que trae mucha paz a mi corazón, es saber que también todo lo que Dios quiere que sepamos acerca de ángeles y demonios está aquí. Es decir, la información que aparece en la Biblia es suficiente, hermanos. No necesitamos investigar más allá acerca de ángeles o demonios, aparte de lo que ya está en las escrituras. Comencemos, hermanos, diciendo que los seres celestiales o los ángeles existen, hermanos, existen. Son algo de la realidad, no son fantasía. Es difícil demostrar la existencia de los ángeles.
o de los demonios, o la labor que ellos realizan, porque no los podemos percibir con nuestros sentidos, no los podemos ver, no los podemos tocar, no los podemos oler, no los podemos percibir de esa forma, no podemos aplicarles la ciencia o el método de investigación científica, no podemos hacer eso. Lo que sí podemos hacer, hermanos, es reconocer que a lo largo de la Biblia podemos comprobar la existencia de los ángeles y podemos ver que ellos han estado involucrados en los principales acontecimientos de la historia. Jesucristo mismo confirmó la existencia de los ángeles. Él confirmó la existencia de los ángeles. En Mateo capítulo 22 vemos una interesante historia donde los saduceos, los judíos saduceos, ellos no creían en el mundo espiritual. Por ejemplo, en Hechos 23:8 dice que los saduceos no dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos creen todo esto. Entonces vemos que los saduceos, por un lado, no creían en la resurrección, no creían que había ángeles, no creían que había espíritu. Ellos no creían en nada del mundo espiritual. Los fariseos sí. Pues en Mateo 22, regresando a Mateo 22, un grupo de estos saduceos se acerca donde Jesucristo, como siempre, para tentarlo, según ellos, para ponerlo a prueba y ver si lo hacían caer, y le presentan una pregunta acerca de una mujer hipotética que se casa con 7 hermanos sucesivamente. Cada uno de estos hermanos se casaba con ella, el primero, y fallecía. El segundo se casaba con ella y fallecía, el tercero, y así sucesivamente hasta el séptimo. Y vienen ellos que no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en lo espiritual, y le hacen una pregunta a Jesucristo en el versículo 28. Dice: por tanto, en la resurrección, Jesús, ¿de cuál de los 7 hermanos fallecidos será esta mujer? O sea, ¿con cuál de los 7 esposos que tuvo, que son hermanos, se va a quedar? ¿De quién va a ser esposa en la resurrección? Porque todos ellos la tuvieron, o sea, todos ellos fueron esposos de esta mujer. Escuchen la respuesta de Jesús, hermanos. Versículo 29, la respuesta de Jesús. Pero Jesús les respondió: están equivocados por no comprender las Escrituras y el poder de Dios. Ahí está, hermanos, están equivocados por no buscar la respuesta en las Escrituras. Porque en la resurrección, versículo 30, ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como ángeles de Dios en el cielo. Hermanos, esa respuesta de Jesús es tan clara que deja tantas cosas, pero muy de manifiesto, evidentes y claras, hermanos. Por ejemplo, cosas que Jesucristo deja clara. Las respuestas están en las Escrituras. Si ellos querían saber esto, tenían que buscar en las Escrituras. Otra cosa, Dios tiene poder para resucitar. Tercero, definitivamente habrá resurrección. Jesucristo lo deja claro. Cuarto, los ángeles existen. Sí existen los ángeles. Quinto, los ángeles son de Dios, porque ahí dice los ángeles de Dios. Obviamente aquí está hablando de los ángeles santos, ¿verdad? Pero sabemos que también hay ángeles caídos. Existen, son de Dios. Y otra cosa que deja clara Jesucristo aquí es: el cielo existe. Porque dice los ángeles de Dios, ¿dónde? En el cielo. El cielo existe. No es mito. Entonces, hermanos, vemos que Jesucristo confirmó la existencia de los ángeles. Otra cosa que debemos saber, hermanos, antes de entrar a la declaración doctrinal de nuestra iglesia, es que la palabra ángel tiene el sentido básico de mensajero. Ángel, tanto en el hebreo como en el griego, básicamente significa mensajero. Les decía que tenemos aquí 2 ángeles, bueno, y vino Roxana, entonces serían 3 ángeles, ¿verdad? Ángel Antonio sería el mensajero Antonio, Ángel Gabriel Gutiérrez, el mensajero Gutiérrez, y Ángela Roxana Valladares sería la mensajera Valladares, porque ángel significa mensajero.
Estos términos en el hebreo y el griego aparecen 389 veces en la Biblia, hermanos, pero no siempre se refieren a un ser celestial. Muchas de estas veces que aparece la palabra ángel en hebreo o en griego, el mensajero puede ser un ser humano enviado por un rey, enviado por un profeta, un mensajero, o puede ser un ser celestial, generalmente un ángel santo de Dios. Incluso dice que Satanás tiene ángeles, o sea, Satanás tiene mensajeros. O también incluso, hermanos, se puede referir a Dios mismo cuando aparece la palabra ángel. Esto es cuando en el Antiguo Testamento principalmente, aunque también hay como 2 o 3 veces en el Nuevo Testamento, aparece el término ángel de Jehová o ángel del Señor. Cuando habla del ángel de Jehová es Jesucristo, una preencarnación del Señor Jesucristo. Al final, hermanos, de las 389 veces que se menciona la palabra ángel en las Escrituras, más o menos unas 180 veces sí se refiere a lo que son seres celestiales, es decir, ángeles santos o ángeles caídos, ángeles pecaminosos. Entonces, hermanos, esta es una conclusión. Podemos afirmar que la Biblia habla de 3 diferentes seres con personalidad. 3 tipos de seres con personalidad: Dios, los ángeles y el ser humano. Dios, los ángeles y el ser humano. Y dentro de los ángeles están los santos y los pecaminosos. Eso, hermanos, ya nos contesta la duda de los espíritus chocarreros, la sucia, la llorona, el cadejo y todo lo demás, ¿verdad? ¿Habla la Biblia de ellos? No existen. No existen, hermanos. Lo que existen son 3 seres con personalidad: Dios, ángeles y seres humanos. ¿Qué significa personalidad? Que tienen 3 características: intelecto, emociones y voluntad. Hablando específicamente de los ángeles, hermanos, intelecto significa que los ángeles tienen pensamiento, lenguaje, comunicación, cantan, sirven y adoran. Encontramos cantidad de pasajes, si ustedes los tienen ahí en sus notas, donde vemos que los ángeles piensan, hermanos, los ángeles se comunican, los ángeles tienen sabiduría, los ángeles sirven, adoran. También los ángeles, como tienen personalidad, tienen emociones. Los ángeles se regocijan, y ese es un hermoso pasaje, Lucas 15:10, donde dice que los ángeles se regocijan. ¿Por qué cosa, hermanos? Por la salvación de un pecador. Se regocijan. También sienten temor. Santiago 2:19 dice que los ángeles también creen y, ¿qué cosa? Tiemblan de miedo. Los ángeles pueden ser atormentados. Varias veces Jesucristo, cuando interactúa con ellos en los evangelios, los demonios dicen: no nos atormentes, te rogamos que no nos atormentes. Ellos se maravillan y se gozan. Job 38:7 habla de cuando ellos dicen que gritan de júbilo mientras Dios estaba desarrollando la creación. Sabemos también en el anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo cómo los ángeles cantan y pronuncian gozo a los hombres que gozan de la voluntad de Dios. Y también, hermanos, los ángeles pueden ser orgullosos. Sabemos que ese es el pecado de Satanás, que albergó orgullo en su corazón. Y también, hermanos, los ángeles tienen voluntad, pueden tener planes, incluso son astutos, incluso tienen acechanzas, tienen voluntad propia, planes, capacidad de determinación. De los ángeles pecadores se dice que ellos pecan, mienten y asesinan. Pecan, mienten y asesinan. Entonces, hermanos, ahora leamos lo que dice nuestra declaración doctrinal acerca de los ángeles. El primer artículo dice lo siguiente: creemos que los ángeles son seres creados. Oigan bien, hermanos, los ángeles son seres creados y por lo tanto no deben ser adorados. Y verdaderamente ese es el énfasis de este estudio, hermanos. Son seres creados y no deben ser adorados, aunque sean de un orden más alto, o sea, sean superiores al hombre.
Ellos, los ángeles, han sido creados para servir a Dios y para adorarlo. El ángel que no sirve a Dios y que no adora a Dios es un ángel que no cumple su propósito, es un ángel caído. Hermanos, debemos aprender este principio fundamental, hermanos. Oigan bien esto, hermanos. Esto es fundamental para un cristiano. Ninguna cosa creada debe ser adorada. Ninguna cosa creada debe ser adorada. Ninguna criatura es digna de adoración, cualquiera que sea. Los ángeles no deben ser adorados. Los astros, el sol, la luna y las estrellas no deben ser adoradas. Los fenómenos naturales como la lluvia, el invierno y todas esas cosas que adoran todavía muchas personas no deben ser adoradas. Las cosas materiales, los ídolos no deben ser adorados. Dios es el único ser no creado. Eso significa que toda la adoración debe estar dirigida a Él. Toda. Porque Él es el creador de todas las cosas. Colosenses 1:16 dice lo siguiente: porque en Él, y ahí ese Él de Colosenses 1:16 es el Hijo del amor de Dios, Jesucristo. En Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ahí en ese versículo, hermanos, ese tronos o dominios o poderes o autoridades está haciendo referencia a los ángeles y está haciendo referencia a sus categorías. No podemos desconocer que la Biblia habla de categorías o jerarquías de ángeles, tanto de los ángeles santos como de los ángeles caídos. Por motivos de tiempo no nos podemos meter a eso, hermanos, pero sí hay jerarquías entre ellos. Pero Pablo aquí, el escritor de Colosenses, lo deja abierto. Él solo habla de tronos, dominios, poderes o autoridades. No empieza a decir si santos o caídos. ¿Por qué? Porque todos ellos, independientemente de su grupo, son creados por Dios y están sujetos a Dios y dependen de Dios. Recibieron vida de Dios y son sostenidos por el poder del Señor Jesucristo. Ninguno de ellos es eterno, ninguno de ellos es todopoderoso, ninguno de ellos, hermanos, debe ser adorado. Y ese es el punto de la carta de Colosenses: demostrar la supremacía, la suficiencia, la soberanía del Señor Jesucristo, demostrar que solo Él es digno de adoración y que si hay fe, tiene que estar puesta en Él. Amén, hermanos. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? ¿Cuándo fueron creados los ángeles, hermanos? Pues la Biblia no nos dice exactamente cuándo fueron creados los ángeles. No nos dice exactamente. Pero sí podemos, hermanos, deducir por algunos versículos que fue antes que el ser humano y que fueron creados antes que muchas de las otras cosas que hay en la creación. Porque ellos celebran la creación de Dios. Miren Job 38, versículo 4, y vamos a leer el 7 también. Job 38, 4 dice: ¿dónde estabas tú? Le pregunta Dios a Job. ¿Dónde estabas tú, hombre? ¿Dónde estabas, hombre, cuando yo echaba los cimientos de la tierra, cuando yo estaba creando? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Dónde estaba? En ningún lado, no existía. Y dice el versículo 7: cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Ahí está hablando de los ángeles, celebrando, gritando de gozo por la obra creativa de Dios. Ellos fueron creados antes, hermanos. Más adelante en el capítulo 2 de Colosenses, regresando a Colosenses, Pablo va directamente a denunciar. Primero él dice: ellos son creados, Jesucristo es supremo. Pero en el capítulo 2, del versículo 15 en adelante, él denuncia, condena directamente el culto o la adoración a los ángeles. La condena. Vemos el versículo 15, dice Colosenses 2:15:
Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, ahí está hablando de los ángeles, de los seres angelicales pecaminosos, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él, por medio de Jesucristo. En la cruz, en el Calvario, hermanos, los ángeles pecaminosos, los enemigos de Dios, fueron juzgados, condenados y derrotados. Por tanto, dice el versículo 16, por tanto, versículo 16, conclusión 18, versículo 18, nadie los defraude de su premio, que nadie los engañe, que nadie los juzgue, que nadie les robe la satisfacción, el gozo, la bendición de la salvación por la fe en Cristo Jesús, únicamente haciendo ¿qué cosa? Deleitándose en la humillación de sí mismo, o sea, en sacrificios que uno haga, que no sirven para nada, y en la adoración de los ángeles. Ahí está diciendo, eso está en contra de la fe en el Señor Jesucristo. No, que nadie lo defraude en adoración de ángeles, en culto, en religión de ángeles, se puede entender, basándose en visiones que supuestamente ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal. Hermanos, cuando Pablo escribió esto, estaba surgiendo, estaba echando raíces el gnosticismo. Y ese gnosticismo, hermanos, que supuestamente es un conocimiento superior, un conocimiento secreto, un conocimiento que solo está disponible para algunas personas, ha contaminado a nuestra sociedad, hermanos, con un montón de herejías, por no decir tonterías, hermanos. Ellos dicen que Dios es un espíritu y que Dios es bueno, pero todo lo material es malo, y que Dios tiene emanaciones, que una de esas emanaciones es el Señor Jesucristo. Es decir, Jesucristo no es Dios mismo, pero es inferior a Dios porque es una emanación de Dios. Así que como Él es una emanación de Dios, es un ser espiritual, hay que adorarlo. Pero Él no es un ser humano, porque todo lo material es malvado. Pero así como piensan de Jesucristo, también piensan de los ángeles. Los ángeles también son emanaciones de Dios. No son iguales a Dios, son menos que Dios, pero como provienen de Dios, se originan en Dios, entonces ellos dicen también hay que adorarlos. También hay que adorarlos. Y de ahí, hermanos, se ha contaminado la sociedad y el pensamiento durante siglos, hermanos. Ese es el gnosticismo. Pero, hermanos, Dios, por medio del apóstol Pablo en Colosenses, nos dice que no hay tal cosa como emanaciones superiores, emanaciones inferiores de Dios. ¿Qué es lo que hay, hermanos? ¿Qué es lo que hay en Colosenses? Un Dios creador de todas las cosas, y todas las demás cosas son creadas por Él. Un Dios que debe ser adorado, y de ahí cosas que dependen de Dios. Los ángeles no deben ser adorados, hermanos, aunque sean superiores a los seres humanos en poder y capacidades. Y ellos verdaderamente son superiores, hermanos, en poder y capacidades. Veamos segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 11. Segunda de Pedro 2, 9 y 11 dice: el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Y aquí está hablando de los falsos maestros, hermanos, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. ¿Qué autoridad desprecian los falsos maestros? Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, superiores, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. O sea, los ángeles no blasfeman ni siquiera de los ángeles caídos. Pero los falsos maestros sí se atreven, sabiendo que los ángeles son superiores al ser humano. Hermanos, los ángeles no deben ser adorados, no deben ser blasfemados tampoco. Pero quiero que veamos algo, hermanos. Todos los ángeles santos
rechazan adoración dirigida a ellos. Todos los ángeles santos rechazan adoración dirigida a ellos. Vamos a ver dos ejemplos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 19. Este es el ángel que anuncia las bodas del Cordero. Y dice Juan, el ángel me dijo, este es Juan, ¿verdad? El discípulo, el apóstol. Dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Cuál es la reacción de Juan? Vean el versículo 10. Entonces caí a sus pies para adorarlo. ¿Para qué cayó a sus pies? Para adorarlo. Y me dijo él, no hagas eso. Ahí se puede traducir como, cuidado. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. ¿A quién adora? ¿Adora a? ¿Qué dice el ángel? Adora a Dios. Adora a Dios. Veamos otro ejemplo, el ángel que anuncia la venida de Cristo. Apocalipsis 22, 8 al 9. Apocalipsis 22, 8 al 9 dice, yo Juan, otra vez Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Nosotros estamos pensando, ¿qué pasa con Juan que no aprende la lección, verdad? ¿Qué pasa con Juan? Pero hermanos, es que es una reacción natural, digamos, del hombre, tener temor frente a un ángel. Cuando el ángel se apareció a Zacarías, tuvo temor. Cuando el ángel se le apareció a María, tuvo temor. Si se nos apareciera un ángel, tendríamos temor. Pero el ángel le dice, cuando él se postra, cuando Juan se postra, versículo 9, me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora ¿a quién? Adora a Dios. Ningún ángel santo acepta adoración dirigida a ellos. Pero veamos los ángeles caídos. Esto dice nuestra declaración doctrinal acerca de los ángeles caídos. Creemos que Satanás es un ángel creado y autor del pecado. Él incurrió en el juicio de Dios al rebelarse en contra de su creador, al llevar a varios ángeles con él en su caída y al introducir el pecado a la raza humana por su tentación de Eva. Hermanos, Satanás también es un ser creado. Y hermanos, él es el autor del pecado. Y esto es bien importante, hermanos, tenerlo en mente. Dios no es el autor del pecado ni de la maldad. Porque la palabra del Señor dice que Dios no puede pecar. Dios no puede ser tentado, no puede tener comunión con el pecado. El pecado, hermanos, surgió dentro de Satanás mismo. Surgió dentro de él, no viene de afuera. Él no fue influido, sino que surge dentro de sí mismo el pecado. Isaías 14, versículo 12 al 14. Isaías 14, versículo 12 al 14. Sabemos, hermanos, que estos dos pasajes que voy a leer, Isaías y Ezequiel, están hablando de reyes humanos que vivían en esa época, pero también, hermanos, están haciendo referencia a Satanás. Y miren lo que dice Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que deleitabas a las naciones. Y escuchen, hermanos, pero tú dijiste, ¿en dónde, hermanos? Tú dijiste en tu corazón. En tu corazón, ahí surgió el pecado, en el corazón mismo. Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Me haré semejante al Altísimo. Éxodo 28, 14, 15. Éxodo 28, 14, Ezequiel 28, 14, 15. Dice, adelantito de Isaías, Ezequiel: tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las
piedras de fuego. Perfecto eras. Él fue creado en santidad, pureza, inocencia. Satanás, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado. Él fue creado. ¿Hasta cuándo? Hasta que la iniquidad se halló. ¿En dónde, hermanos? En ti. Se halló en ti. La iniquidad, el pecado, surgió en su corazón. No es creación de Dios. Pero, hermanos, aquí viene la diferencia entre el ángel santo y el ángel caído. Mientras que los ángeles santos rechazan toda adoración dirigida a ellos, los ángeles caídos pretenden ser adorados. Satanás y sus demonios no rechazan la adoración que se les dirige, sino que buscan ser adorados. Básicamente ese es su pecado, hermanos. Pretender ser adorados, usurpar el lugar de Dios, robarse la adoración de Dios. Para ilustrar esto, hermanos, veamos Mateo capítulo 4. Este es el pasaje de la tentación de Jesucristo en el desierto, cuando Satanás lo tienta. Veamos la última tentación en el versículo 8, Mateo 4, 8. Dice la palabra: otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, Satanás le dice a Jesucristo, oigan lo que Satanás se atreve a decirle a Cristo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Él quiere ser adorado. Incluso quiere que el Hijo de Dios le adore. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo Dios merece adoración. ¿Y qué pasó? Versículo 11. Unos ángeles vinieron, Satanás se fue, unos ángeles vinieron y le servían. Le servían, le adoraban, se puede decir también, porque Él es Dios, Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí quiero hacer un paréntesis y hablar de una creencia popular en nuestros días, la creencia del ángel de la guarda. ¿Han oído hablar de eso, del ángel de la guarda? Esta creencia se basa en la idea de que cada uno de nosotros, desde que nace hasta que muere, está acompañado por un ángel, y que este ángel es el que nos protege, el que nos cuida, el que nos acompaña, el que nos guía a Dios, y todas esas cosas. ¿Será bíblico esto, hermanos, del ángel de la guarda? La Biblia sí habla, hermanos, de ángeles que sirven a los creyentes. Sí habla de ángeles que sirven a los creyentes. Varias veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos que ángeles ayudaron a una persona o a un pueblo en general. El pueblo de Israel varias veces fue ayudado por ángeles. ¿Se acuerdan cuando estaba Eliseo y su siervo, y el siervo no podía ver el ejército de ángeles que estaba alrededor del pueblo? Y Dios le abre los ojos al siervo de Eliseo, y él que ve un ejército completo. ¿Quién sacó a Pedro de la cárcel, hermanos? Un ángel lo saca de la cárcel. Entonces vemos que sí, ángeles ayudan a los cristianos, al pueblo de Dios, Israel, al pueblo de Dios, la iglesia. Hebreos 1:14, miren Hebreos 1:14. Dice, no son todos ellos, hablando de los ángeles. En Hebreos capítulo 1, él está hablando de la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. Jesucristo temporalmente fue inferior a los ángeles en el sentido de que tomó la forma del ser humano, y el ser humano es inferior a los ángeles, pero Él es superior a los ángeles porque Él es el creador de los ángeles, Él es el Señor de los ángeles. Como leímos en el Salmo 99, Él se sienta como rey sobre los serafines.
Pues en el versículo 14 dice, hablando de los ángeles, Hebreos 1:14, no son todos ellos espíritus ministradores, o sea, espíritus que sirven, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. ¿No son ellos espíritus que sirven a los que heredarán la salvación? La respuesta es sí, ellos sirven a los creyentes. Pero hermanos, está hablando del ejército de los ángeles sirviendo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En algunas ocasiones individualmente a un cristiano, pero en ningún momento se dice que un cristiano tenga asignado un solo ángel de por vida. En ningún lugar de la palabra, hermanos. Y es importante decir esto, hermanos, porque esto del ángel de la guarda ha dado lugar a la adoración a los ángeles. Ha dado lugar a la adoración de los ángeles. Hermanos, con mucho disgusto, ojalá que no se me atore la garganta cuando esté leyendo esto, les voy a leer una oración al ángel de la guarda. Esto lo saqué de un sitio católico, hermanos, un sitio web católico. Dice: dirigirle una oración al ángel de la guarda es el mejor modo de comunicarte con él. Dirigirle una oración, hermanos, orarle a algo es adoración. Como lo quieran ver ustedes, es adoración. Oh santo ángel de la guarda, desde el principio de mi vida has estado como compañero y protector. Tú eres mi auxiliador en los momentos de necesidad. Eres mi refugio cuando estoy en la desesperanza. Eres la luz que alumbra mi abismo, mi consejero, mi inspirador de buenos propósitos. Te ruego, santo ángel custodio, concédeme la fuerza del amor divino con el fin de que nunca decaiga y toda la fuerza para no cometer más errores. Que tus manos me defiendan del enemigo. Les pido la gracia de la humildad de María para que todo peligro se esfume y guiado por ustedes, ángeles, ¿verdad?, alcance el ingreso en las puertas del cielo, la casa del Padre. Hermano, eso es aborrecible, hermano. O sea, ¿y saben qué es lo peor, hermano? Que yo he visto lastimosamente en casas de cristianos que nace un bebé y en la cuna tienen la oración del ángel de la guarda. Eso es satánico, hermanos. Un ángel santo siempre rechaza adoración dirigida a ellos. Solo un ángel caído aceptará adoración, porque busca adoración. Tengo otra oración aquí, hermanos, del sitio Aletheia, católico, que Aletheia significa verdad en griego. Pero no, hermanos, no voy a leer eso. En ningún lugar de la Biblia, hermanos, aparece una oración de un creyente hacia un ángel. Bueno, voy a leerlo, hermanos, porque creo que está ahí en sus notas. Un ángel santo jamás aceptará que un ser humano lo adore, ya sea orándole, cantándole o postrándose a sus pies. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él jamás dirigió una oración a un ángel, sino únicamente al Padre. En ningún lugar de la Biblia aparece una oración de un creyente hacia un ángel. En Salmo 34:7 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. El ángel del Señor, nuevamente, hermanos, ¿quién es? Es Dios mismo. En Salmo 91:11 dice: Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. ¿Quién es el que da la orden de que los ángeles nos guarden? Dios. Nosotros no tenemos por qué darles órdenes a ellos, orar a ellos, comunicarnos con ellos, adorarlos. Es Dios el que da las órdenes. Las oraciones a los ángeles, hermanos, solo pueden estar dirigidas a los demonios. Las oraciones a los ángeles solo pueden estar dirigidas a los demonios. Otra cosa que creemos acerca de Satanás, que Satanás es el enemigo abierto y declarado de Dios y del hombre, el príncipe de este mundo. Él gobierna este mundo, quien ha sido derrotado
Es un gobernante derrotado, ¿verdad? A través de la muerte. O sea, es como en las elecciones, ¿verdad? Ya cuando el presidente perdió las elecciones, ¿quién le hace caso a él? Se ríe, ¿verdad? Igual él, igual Satanás, derrotado. Sí tiene poder, hermanos, sí tiene poder, sí destruye, sí daña, pero está derrotado. Y será eternamente castigado en el lago de fuego. En la historia de la iglesia ha habido grandes distorsiones sobre la persona y la obra de Satanás. La primera distorsión es minimizar su realidad. Minimizar su realidad, negar que existe, no tomarlo en serio. Eso es un error. Él existe, no minimizamos su realidad y lo tomamos en serio. Y la segunda distorsión consiste en atribuirle un poder y una importancia mayores de las que realmente tiene, como todo lo malo que yo hago es por culpa de Satanás, ¿verdad? ¿Por qué bebo? Pues porque Satanás. ¿Por qué hizo tal cosa? Satanás. Se me metió el diablo, ¿verdad? Se me metió el diablo. Hermanos, Satanás no es omnipresente, no es omnisciente. Otra pregunta, hermanos, que mucha gente se hace es si un cristiano puede ser poseído por un demonio o puede estar endemoniado, un cristiano. Según la Biblia, si una persona, no hablemos de un cristiano, si una persona puede estar endemoniada o poseída por un demonio, según la Biblia definitivamente sí. En el Nuevo Testamento vemos de personas que tienen un demonio, y ustedes ahí pueden ver todas las citas. También vemos de personas que están endemoniadas. También vemos de personas que están con un espíritu impuro, Y también vemos personas atormentadas con un espíritu impuro. Pero hermanos, si ustedes revisan todas esas citas que están ahí, y pueden incluir la historia de Saúl en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de algo, que ninguna de todas estas personas que tenían un espíritu, que estaban endemoniadas, que tenían un espíritu inmundo, o que estaban siendo atormentadas o afligidas por un espíritu, ninguna de ellas era un creyente. Ninguna de ellas era un creyente. Solo con eso, hermanos, podríamos concluir que una persona puede estar poseída por un demonio, pero una persona creyente no puede ser poseída por un demonio o estar endemoniados. Segunda de Corintios 6, 14, 18 nos dice que no puede haber comunión entre el Espíritu Santo y los espíritus inmundos, y nosotros somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo, y no puede haber comunión entre ellos. Entonces no puede este templo estar habitado por el Espíritu Santo y por un espíritu inmundo. Colosenses 1:13 nos habla de que la salvación es una verdadera, completa, ya realizada, ya efectuada liberación de Satanás. Totalmente libres del dominio de la potestad y las tinieblas, y transferencia al reino, a la potestad del Hijo del Señor Jesucristo. La salvación es completa liberación del dominio de la potestad. Romanos 8, 37, 39, 1 Corintios 15, 57, 2 Corintios 2, 14. Todos los pasajes que están ahí ponen de manifiesto que nuestra victoria en Cristo es abrumadora, completa, total sobre el maligno. 2 Corintios 1, 21, 22, Efesios 4, 30. Él habla del ministerio sellador o garantizador del Espíritu Santo, que protege a los cristianos contra la invasión de los demonios. El Espíritu Santo nos sella como posesión suya. Primera de Juan 5:18 promete que el que nació de Dios no peca, es guardado, y el maligno no lo toca.
La Biblia revela de manera convincente que los verdaderos creyentes no pueden ser habitados por Satanás o demonios. Sin embargo, hermanos, y aquí está la advertencia, pueden ser atormentados, pueden ser oprimidos, pueden ser acosados externamente, incluso hasta un grado severo como Saúl y Pablo. Sí pueden, hermanos, Satanás y sus demonios atacarnos, atormentarnos, pero lo maravilloso, hermanos, es que tenemos defensa contra ellos. Santiago 4 dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Está la armadura del cristiano. Efesios 6 del 10 al 18 dice el versículo 11, solo ese voy a leer: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y esa armadura es la coraza de la justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu. Oren, la oración. Otra defensa es matar el pecado que hay en nosotros, porque, hermanos, cuando persistimos en el pecado, le estamos dando oportunidad al ataque, al acoso de Satanás. Por ejemplo, este ejemplo suena bien simple, ¿verdad? Pero es algo tan natural que nosotros hacemos, tan cotidiano, pero para que nos demos cuenta del peligro del pecado. Dice Efesios 4, 26, 27: enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den, ¿qué cosa? Oportunidad al diablo. Matar el pecado que hay en nosotros también nos protege de las acechanzas de Satanás. Otra cosa que nos protege es rechazar la falsa doctrina. Rechazar, no escucharla, evitarla, no tener nada que ver con ella. Y también, hermanos, otra cosa que nos protege es abandonar toda adoración idólatra. Toda adoración idólatra. Dice 1 Corintios 10, 20. Y aquí empezamos, hermanos, a preparar nuestro corazón para la cena del Señor. Aquí, hermanos, con este pasaje, prepare su corazón. Dice 1 Corintios 10, 20 y 22. No, sino que digo que los gentiles sacrifican, que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Su adoración es a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes, iglesia, no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O es que provocaremos a celo al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? El grupo musical puede pasar, hermanos. Pero, hermanos, estemos pensando cada uno en nuestros corazones. ¿Hemos eliminado los ídolos totalmente de nuestra vida? ¿Estamos adorando, estamos poniendo nuestra fe en algún ángel, en seres celestiales que no sean Dios? O, hermanos, ¿será que estamos adorando a una persona, a un ser humano? Porque, hermanos, también cuando nos aferramos tanto a una persona, cuando nuestra vida llega a girar en torno a una persona que parece que todo en nuestra existencia depende de esa persona, la hemos hecho un ídolo. Cuando todo depende de esa persona, ¿está ahí o no está? Cuando todo depende de que esa persona nos hable bien o nos hable mal, o que nos hable tan siquiera, hermanos, la hemos hecho un ídolo y le estamos adorando. Estamos adorando las cosas, estamos adorando el dinero, las posesiones materiales, y controlan nuestra vida. Todo gira alrededor de lo que ganamos y de lo que tenemos. Y si no tenemos dinero en nuestra vida, es horrible.
sufrimos, nos deprimimos, estamos ansiosos y parece que el dinero, su presencia o su ausencia, controla todo nuestro ser. Estamos adorando una situación. Si tengo trabajo, si tengo familia, si tengo novio o novia, ¿verdad? Para incluir a los jóvenes también. Estamos haciendo ídolos. Al venir a la mesa del Señor, al celebrar la cena del Señor, hermanos, debemos revisar que nuestro corazón esté en adoración única, exclusiva, completa a Dios y no a ningún ídolo en nuestra vida. Vamos a cantar, hermanos, vamos a cantar, y mientras cantamos, todos pueden ponerse de pie y dirigirse a las mesas con la cena.